Hola, es un gusto poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que estés con alguien más compartiendo quizás un momento juntos, quizás un alimento, una bebida juntos y a la vez poder estudiar la palabra de Dios, poder oír lo que Dios tiene que decir a cada uno de nosotros y así desarrollar una comunidad alrededor de donde tú estás y poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por ser parte de este espacio y poder oír lo que Dios tiene que decirte el día de hoy. Y estamos terminando una serie que hemos estado hablando en las últimas 4 o 5 semanas del hecho que Dios nos reta en algún momento de nuestra vida a darlo todo por Él. Es todo o nada, ¿no? Cuando llegas a un momento en tu vida en la cual decides que vas a hacer algo y vas a dar todo de ti para lograrlo, o si no, dices, pues no lo hago más, di todo de mí para hacerlo. Y en esta serie Dios nos ha venido hablando y nos ha venido retando a realmente tener esa misma actitud, a tener esa misma determinación y ese mismo deseo de poder darlo todo por Él en diferentes aspectos de la vida. Y empezamos hablando en Santiago 1, versículo 22 al 25, y quiero leerlo nuevamente porque es muy importante que lo veamos, es una base a lo que Dios nos ha venido hablando. Y dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y eso es específicamente clave el día de hoy. Hay 2 cosas claves de este pasaje que hemos venido hablando, y es el hecho que nos llama a no ser solamente oidores, a no solo oír y pasar toda una vida en el cristianismo oyendo la palabra de Dios. Es como este sentido de estar solamente comiendo, pero no hacer nada realmente al respecto. Nos reta a obedecerle, a hacer lo que te está llamando a hacer, y dice que Él bendecirá tu obediencia. Yo sé que todos deseamos bendiciones en nuestra vida, pero muchas veces no nos ponemos a pensar que no estamos siendo obedientes a lo que Él nos llama a hacer, no estamos siendo obedientes a su palabra, lo que estamos leyendo y escuchando. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás por mucho tiempo y por muchos años ha sido quizás un tema de controversia, porque cuando hablamos de generosidad hemos tenido ambos casos en los cuales hay personas que realmente han sido generosos y han sido lastimados porque quizás no han hecho un buen uso de su generosidad. Por otra parte, hay personas que entonces que nunca dan nada por ese temor. Pero ¿qué es lo que Dios nos habla en base a la generosidad? Porque también Dios desea que tengamos ese mismo sentimiento, esa misma intención de poder darlo todo por Él. También significa ser obediente a lo que Él nos llama a dar y en la manera que Él nos llama a dar. Y en la Biblia hay 7,000 promesas, alrededor de 7,000 promesas con bendición, pero cada una de esas promesas siempre tiene un precedente, siempre hay algo que va antes de que esa promesa suceda, y por lo general es algo que tiene que ver con dar, con ser, el ser generoso. Y hay 6 verdades sobre la generosidad que el día de hoy yo quiero compartir contigo, que nos pueden ayudar a que realmente seamos obedientes a lo que Dios nos llama a dar y a ser generosos realmente en la manera que Él desea que lo hagamos. Y la primera verdad que quiero compartir contigo es que el ser generoso honra a Dios. Y muchas veces oímos la palabra honrar y no entendemos lo que eso realmente significa. Honrar simplemente es enaltecer, es respetar a una persona. Entonces cuando dicen, por ejemplo, este hijo honra a su padre, es porque lo respeta, porque da honor, porque trae cierto reverencia en área de respeto a sus padres, ¿no? Los honra. Entonces cuando somos generosos, también nosotros estamos siendo de esa misma manera con Dios. Y en 2 Corintios 9:13, fíjate lo que dice la palabra aquí. Dice, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a las buenas noticias de Cristo. Entonces vemos que el resultado de nuestra generosidad
va a demostrar que somos obedientes, va a hacer esa prueba ante el mundo que realmente estamos honrando a Dios, que estamos obedeciendo, respetando lo que Él tiene que decirnos. Entonces vemos que hay un sentimiento de honra al nosotros ser obedientes y ser generosos. De nuevo, estamos hablando de dejar de ser oidores y ser hacedores, lo que significa que si vas a hacer algo es en respuesta a lo que Dios te está llamando a hacer. Y aquí nos está llamando a ser generosos, porque eso va a honrar, va a demostrar que eres obediente, que traes honra al nombre de Cristo. La segunda verdad rápidamente que quiero compartir es que la generosidad nos acerca más a Dios. Y por lo que te acerca más a Dios es porque realmente te lleva al punto de tener que confiar y depender de Él específicamente. Y voy a leer un pasaje que habla del diezmo, y algo que quiero enfatizar de esto es que el diezmo es realmente es algo que Dios nos llama a hacer y a dar. Pero entonces eso no es necesariamente considerado generosidad, eso más bien es obediencia, estás siendo obediente a lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Entonces veamos qué dice el Deuteronomio 14:23. Dice: lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Y vemos entonces que el diezmo y esta práctica nos va a acercar a Dios, porque realmente te va a hacer depender, y tienes que confiar de que al tú dar ese 10%, estás confiando que el 90% restante realmente va a ser suficiente para que puedas vivir y para poder hacer lo que Dios desea que hagas. Eso va a acercarte, te va a empujar a tener que confiar más en Dios. Otra versión de este pasaje al final dice que todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. El dar tu diezmo, el participar y el ser tú obediente a darlo. Porque de nuevo, no es que estás siendo generoso en darlo, porque ahí no te está diciendo sé generoso y considera dar. Él te está diciendo traer el 10%. Entonces ahí realmente el diezmo es una respuesta de obediencia, no de generosidad. Estás siendo obediente, y dice que cuando tú lo traes, dice que vas a aprender a respetar y amar a Dios en todo momento, lo que te está acercando a Él, porque te lleva a tener que confiar en que Él va a tener cuidado de ti, aun cuando quizás dejas de tener un 100% de tu ingreso, pero vas a vivir de un 90%, te va a acercar. Pero hay un sentimiento de obediencia en ese paso. Sí, hay generosidad, el poder ser generosos y dar a los demás y a las necesidades que Dios pone en tu corazón, pero empieza con ese paso de obediencia al 10% de lo que Él te está llamando a hacer. Así que vamos a darlo todo por Cristo. A partir de este momento, comprométete a realmente ser obediente a dejar de ser simplemente un oidor y ser hacedor de lo que Dios te está llamando a hacer. Una tercera verdad de la generosidad es que el ser generoso nos hace más y más a Dios, nos hace más y más como Jesús. Y porque lo decimos porque Dios fue el primero que nos dio. Él nos dio a Cristo Jesús a morir por nosotros. Él es una persona que da, Él es dadivoso. Y los que son dadivosos, los que son generosos, es algo que realmente trae alegría en su corazón hacerlo. Y en Proverbios 21:26 dice que hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Entonces vemos que menciona la palabra justo. Los justos les encanta dar. ¿Quién nos hace justos? Porque déjame decirte que nosotros como humanos somos absolutamente injustos. Si nosotros fuéramos realmente los encargados de repartir justicia en este mundo, yo creo que haríamos un trabajo pésimo, porque somos injustos por naturaleza. No vamos a ser realmente justos. Solo Cristo puede ser justo, solo Dios es justo. Y si vamos a ser generosos, nos va a llevar a reflejar esa justicia que Dios nos da. Solo Él es justo. Entonces, una manera que nosotros podemos limpiar quizás esa injusticia de nuestro corazón, limpiar
quizás esa codicia, como mencionaba al principio ese pasaje, ¿no? Esa codicia de querer todas estas cosas y envidiar quizás a otra persona. En Lucas 11:41 nos anima a que seamos dadivosos y seamos generosos para hacerlo. Dice en Lucas 11:41, por lo tanto, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios. Vemos que una manera de poder realmente empezar a cambiar ese corazón que quizás codicia o desea cosas de otras personas, la manera que lo podemos hacer es siendo generosos, realmente respondiendo al llamado de Dios y dar en un área, dar en un ministerio, dar a personas que necesitan ayuda, y ese es un acto de generosidad que va a empezar a cambiar tu corazón. Otra verdad que quiero compartirte de la generosidad el día de hoy, porque estamos diciendo que vamos a darlo todo por Él y vamos a ser generosos en obediencia a lo que nos llama a ser, pero el ser generosos nos cura del materialismo. Cuando tú aprendes a dar y a preocuparte por las necesidades de otras personas, empieza a quitar un enfoque de tus necesidades y empieza a quitar un enfoque quizás de esas cosas que tú deseas o anhelas. El materialismo por definición dice que es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Lo que más te interesa son las cosas materiales, quizás son cosas físicas, quizás son, todo tipo de cosa que tú puedas tener material, que tú desees y anheles por encima de todo lo demás. Quizás estás viviendo de una manera materialista y vivimos en una cultura materialista. ¿Cómo vamos a combatir ese sentimiento y esa ola del materialismo en nuestra vida? ¿Cómo vamos a poder vencerlo? Bueno, siendo generosos vamos a poder vencer esa ola y esa cura al materialismo. Y aquí en 1 de Timoteo 6:17 al 19, Pablo le está animando a Timoteo y le está aconsejando lo siguiente en el versículo 17. Dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Vemos que les está animando a que sean generosos, que puedan dar a las necesidades de otras personas. Y dice ahí a los ricos de este mundo, y quizás tú en donde tú estás el día de hoy piensas, bueno, quizás eso no aplica para mí. Y déjame decirte que realmente hay un porcentaje muy pequeño que podríamos decir son consideradas ricas, ¿no? Dice una estadística que yo estaba leyendo aquí en Estados Unidos, porque es donde yo estoy, ¿no? Actualmente, cuando una familia o una persona tiene un ingreso mayor de $33,000, ya es no necesariamente, aquí podrías decir esa persona pues no es que sea rica, pero si tú tienes un ingreso mayor de esa cantidad en cualquier parte del mundo en la que tú estés, tú solamente formas parte del 1%, lo que significa que el 99% de la población mundial tiene un ingreso de menos de esa cantidad, ¿no? Entonces, cuando habla de los ricos de este mundo, pensamos que no aplica muchas veces a nosotros. Muchas veces pensamos que el rico es aquella persona, y hay una definición de rico que muchas veces yo me recuerdo a mí mismo, porque créeme que muchas veces caemos en esa tendencia de comparación y anhelar cosas materiales. Pero una persona rica no es necesariamente la que más tiene, sino es la que menos necesita y la que de alguna manera está dispuesta a dar y ser generoso para poder hacer lo que Dios le llama a hacer. Y dice que acumularán su tesoro. Cuando somos generosos, dice, acumulará su tesoro para el futuro, para la vida venidera, para esa vida eterna. Acumularemos riquezas espirituales, no riquezas materiales. Entonces vemos que el ser generosos entonces va a ayudarnos a curar
ese materialismo en nuestro corazón, ese deseo de querer atesorar cosas en este mundo que no valen la pena, pero poder enfocarnos en las cosas espirituales. Una quinta verdad de la generosidad que quiero compartir contigo es que el ser generoso demuestra nuestra fe y la hace crecer. Va a demostrar que realmente tú confías en Dios, y conforme tú das ese paso y eres generoso y en obediencia empezando en obediencia al 10% que Dios te pide y empiezas a hacerlo, te vas a dar cuenta que tu fe va a crecer mucho más. Y aquí en 2 Corintios 9:13, nuevamente quiero leer ese pasaje. Dice: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, dice, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Entonces nos damos cuenta que el ser generosos demuestra nuestra fe a las personas, demuestra que somos realmente creyentes, que confiamos en Dios y que Él es nuestro proveedor. Entonces la fe, si queremos que nuestra fe crezca, tenemos que ser obedientes a lo que Él nos llama a hacer, porque Él te va a retar para hacerte crecer. En Filemón 1:6, la palabra de Dios dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces, nuevamente aquí nos está animando a practicar la generosidad, y al ser generosos significa que vas a tener que ejercitar tu fe. Y va a ir creciendo a medida que tú das y eres generoso y eres obediente a lo que Dios te está llamando a dar. Te vas a dar cuenta entonces que tu fe va a empezar a crecer, y cuando te das cuenta que Dios es fiel y que Él te provee y que Él te sustenta, va a hacer que tu fe crezca y que no dudes en un futuro, en una siguiente ocasión. Malaquías 3, versículo 10, y este pasaje es muy conocido. Y de nuevo, este pasaje habla de obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a ser hacedores, no oidores solamente. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y yo realmente quiero animarte el día de hoy, y quiero detenerme un momentito en este pasaje, quiero detenerme en esta enseñanza, porque sabemos que en la Biblia hay cantidad de mandatos, hay cantidad de instrucciones que Dios nos da para poder vivir una vida que le agrada, para poder vivir una vida en obediencia. Y dijimos que no vamos a ser solamente oidores, pero que vamos a poner en práctica lo que Dios nos está llamando a hacer, lo que nos está pidiendo, lo que las Escrituras nos dicen. Porque si no, solo te estás engañando a ti mismo, si no, solo crees que estás agradando a Dios, pero realmente no estás obedeciendo lo que Él te está llamando a hacer. Y aquí, en el día de hoy que estamos hablando de la generosidad, muchas veces pensamos que el dar, no el 10%, pero una cantidad menor o una ofrenda, que con eso es suficiente. Y eso es realmente un corazón generoso, pero no estamos siendo obedientes a lo que Él te está diciendo acá de traer ese 10%. Y nos está animando a que pongamos a prueba y que veamos si no Él es capaz de proveerte y abrir los cielos y abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición cuando tú lo haces. Ponle a prueba. Y sabes, realmente yo creo que el poder ser obedientes y dar ese paso y hacerlo y ver que Dios es fiel, te anima a que lo hagas con gozo, te anima a practicar ese paso en obediencia, y te vas a dar cuenta que Dios es siempre fiel. Y cuando lo hacemos, realmente estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos da, porque sabes que todo lo que tenemos en este mundo es porque Dios nos lo ha dado. Entonces, ¿realmente estás siendo un buen administrador de lo que Dios te da? Fíjate lo que dice Lucas 16:11. Dice: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Aquí está hablando este apóstol y está hablando de alguna manera, si son confiables, es si estás siendo un buen administrador. Y si eres un buen administrador con las cosas de este mundo, con las riquezas de este mundo, en otras palabras, con lo que Dios te da, te provee financieramente, si eres un buen administrador
y eres confiable, que no te estás quedando con algo que no te pertenece, pero que lo estás administrando bien, entonces, ¿quién va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Si muchas veces queremos esa bendición de Dios y confiamos que cuando partamos de este mundo como hijos de Dios podamos tener esas riquezas espirituales que Él nos da en su palabra, pero si no estamos siendo buenos administradores aquí, confiables con lo que Él nos da terrenal, no podemos esperar que podamos ser confiables con esas riquezas en el cielo. Nuevamente, te estás engañando a ti mismo si solamente estás oyendo la palabra de Dios pero no la estás poniendo en práctica. Tienes que ser un hacedor de la palabra. Y nuevamente, y para terminar, una sexta verdad de la generosidad es que el ser generosos trae las bendiciones de Dios a nuestra vida. Realmente cuando uno es obediente, tú lo experimentas como hijo. Si tú eres un hijo obediente, vas a recibir ciertas bendiciones de tus padres, a diferencia de quizás un hermano o una hermana que ha sido desobediente constantemente, ¿no? Y yo creo que como padres también lo sabemos. Cuando un hijo, cuando una hija es obediente y vive una vida que realmente va recta, ¿no? Tomando buenas decisiones y en obediencia a lo que tú esperas de ellos, como padres es natural querer compensarles, poder darles y bendecir esa obediencia, que al contrario, cuando son desobedientes, no es ese el caso. Proverbios 22:9 dice, el que es generoso será bendecido. Y aquí está hablando el hombre más sabio de este mundo, está hablando de la importancia de ser generoso. Él tuvo todo en este mundo y no lo hizo todo y no se lo quedó todo, pero él estuvo dispuesto a compartir, y cuando tú eres generoso, dice que eres bendecido con más. Deuteronomio 5:10, da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Entonces también es importante que en la manera que lo damos, si vamos a ser obedientes y lo hacemos, que lo hagamos con un corazón correcto, que lo hagamos de buena gana, que lo hagamos no con un interés de, bueno, Señor, aquí te estoy dando esto y ahora estoy esperando esto, pero el poder darlo realmente con un corazón agradecido, con un corazón correcto, reconociendo quién es Dios en tu vida y dándole gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por último, un último pasaje que quiero compartir en 2 Corintios 9, versículos 7 al 8, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den con mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir con otros. Vemos nuevamente que Dios es una persona generosa y nosotros estamos llamados a ser generosos tal como Él es generoso, y debemos de ser obedientes al mandato que Él nos da de dar con generosidad, pero que no lo hagamos bajo presión, que no lo hagamos con obligación, que no lo hagamos de mala manera, pero que realmente lo hagamos con un corazón agradecido primeramente por lo que Dios nos ha dado, reconociendo que todo viene de Él y que estamos dando ese paso de obediencia y dando con generosidad. Y vamos a darnos cuenta, y Dios dice aquí que Él proveerá con generosidad. Realmente es algo que Dios desea dar. Él desea darnos realmente lo suficiente en esta vida, pero nos llama a realmente ser generosos, a comprometernos el día de hoy y decir, voy a darlo todo por Cristo. Y hemos venido hablando en las últimas semanas de poder dar todo de nosotros, no solamente en un área financiera, como lo estábamos hablando el día de hoy, de generosidad, pero en ese compromiso al servicio a los demás, el poder realmente ser colaboradores de lo que Dios está llamando a cada uno de nosotros a hacer, a compartir con las personas de las buenas nuevas, ¿no? Y poder realmente hacer lo que Dios desea que hagamos. Nos estamos comprometiendo a dar todo de nosotros para poder orar en todo tiempo, a no dejar de orar y darle gracias por lo que Él hace en nuestra vida, poder servir con gozo, poder dar lo mejor de nosotros. Vemos que este compromiso de parte nuestra al llamado de Dios a dar todo de nosotros es en todo aspecto de nuestra vida. Y quiero recordarte nuevamente en Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos.
Y espero, y mi deseo, mi oración, es que realmente tú practiques y estés dispuesto a obedecer lo que has oído. No necesariamente solo de esta enseñanza, pero lo que Dios te ha estado hablando a través de su palabra ya por un tiempo. Porque quizás no es la primera vez que escuchas sobre esta enseñanza. Ya han habido antes momentos en los cuales Dios te ha llevado a su palabra, has leído, has escuchado, pero no lo has hecho. ¿Estás dispuesto a dar todo por Cristo? A poder decir, voy a ser obediente, voy a dejar de ser oidor y voy a poner en práctica lo que Él me está llamando a hacer, y comprometernos a orar en todo tiempo, a servir a los demás con amor, a poder dar lo mejor de nosotros para que siempre todo nuestro trabajo sea intachable, y a ser generosos con lo que Él nos da. Mi deseo es que des ese paso de fe, que lo hagas el día de hoy, que respondas y estés dispuesto a decir, yo quiero alcanzar esas riquezas, no solamente aquí en este mundo. No estoy interesado o no solamente deseo lograr cosas materiales, pero realmente poder enfocarte en las cosas espirituales, en eso que Dios desea darnos y que son súper valiosas para Él en una eternidad. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a dar ese paso el día de hoy? Quiero animarte a que lo hagas, que seas obediente a lo que Dios te ha estado llamando a hacer y que digas con seguridad, voy a dar todo por Él. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel, porque tú nunca fallas, Señor, porque tú nunca cambias. Gracias porque en tu palabra tú nos retas, tú nos animas a ser obedientes, a que podamos realmente poner en práctica lo que tú nos llamas a hacer, lo que tú dices allí, porque sabemos que es de bendición para nuestra vida. Señor, y el día de hoy específicamente tú nos has retado y nos has recordado que al oír sobre lo que tú esperas que demos, que te corresponde ese 10%, que podamos ser obedientes, que podamos, Señor, estar dispuestos a practicarlo, a hacerlo y poder ser realmente esos buenos obreros, Señor, en los cuales tú puedes confiar. Que podamos, Señor, ser generosos en poder dar a las necesidades de otras personas y poder dar a lo que tú deseas, Señor, que nosotros podamos dar y estar dispuestos a compartirlo, Señor. Y que ahí tú nos prometes y tú nos dices en tu palabra que tú igualmente serás generoso y que nunca nos faltará nada, Señor. Padre, gracias por esa promesa, gracias porque tú eres un Dios generoso, gracias porque tú, Señor, nos diste primero a Cristo Jesús, diste a tu único Hijo por nosotros, Señor. Y ese es el mayor ejemplo de lo que significa ser generoso. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque a través de estas enseñanzas, estas últimas semanas, nos has retado a poder estar dispuestos a vivir una vida dando todo de nuestra parte por ti. Señor, yo te pido que hombres y mujeres que el día de hoy estén dispuestos a dar ese paso y a decir, yo voy a darlo todo por Cristo, y en obediencia hacer lo que tú me llamas a hacer. Yo te pido que tú les des la fortaleza, que tú les des la dirección, que tú les des la paz, que tú, Señor, les ayudes para poder permanecer firmes y darse cuenta de que tú eres un Dios fiel que no les va a fallar y que tú vas a proveer en sus vidas en todo momento, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, quiero animarte a que no te detengas y que no lo pienses más, pero da ese paso de fe. Recuerda que Dios está a nuestro lado, Él nos sostiene en su mano y solo nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.